El 25 de diciembre de 1901, a las 19 horas con 32 minutos, una bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez. En su lugar subió la bandera tricolor de Rusia, el país más grande de la historia humana, 15 repúblicas, 11 usos horarios, 300 millones de personas, el segundo arsenal nuclear del planeta, había dejado de existir. No hubo bombardeos, no hubo invasión, no hubo batalla final. ¿Cómo colapsa un superimperio sin una sola detonación? La respuesta te va a incomodar, porque todos dentro del sistema sabían que algo estaba mal, pero nadie fue capaz de decirlo en voz alta. Para entender el colapso, hay que entender primero el tamaño del monstruo. En su apogeo, a mediados de los años 70, la Unión Soviética controlaba el 22% de toda la superficie terrestre del planeta. Su economía era la segunda más grande del mundo. Tenía más científicos que ningún otro país. Fue el primero en poner un satélite en órbita, el primero en enviar a un hombre al espacio. Sus fuerzas armadas superaban los 4 millones de efectivos. En 1975, según los datos del Banco Mundial, el Producto Interior Bruto soviético equivalía al 62% del norteamericano. Eso no es una economía débil, eso es un rival real. La pregunta no es cómo colapsó algo tan frágil. La pregunta es cómo colapsó algo tan enorme. El primer error fue el que casi nunca se menciona. No fue Gorbachov, no fue Afganistán, fue Brezhnev. Leonid Brezhnev gobernó la Unión Soviética durante 18 años y convirtió la estabilidad en religión. Bajo su mandato, los funcionarios que daban malas noticias desaparecían. Los datos negativos se maquillaban. Las fábricas que no cumplían sus cuotas ajustaban los números en lugar de los procesos. A este fenómeno los propios soviéticos lo llamaron zastoy, estancamiento. Pero el estancamiento no era solo económico, era cognitivo. El sistema había construido una realidad paralela donde todo funcionaba, y nadie dentro tenía incentivos para romperla. Cuando un sistema recompensa la ficción y castiga la verdad simplemente deja de circular. Luego vino Afganistán. En diciembre de 1979, el ejército soviético cruzó la frontera afgana en lo que el Politburó describió como una intervención temporal de apoyo fraternal. Iban a quedarse 10 años. El costo fue devastador. 15.000 soldados muertos, 1 millón de afganos civiles muertos y entre 20 y 50.000 millones de dólares gastados en una guerra imposible de ganar. Pero más que el dinero, Afganistán destruyó algo más difícil de medir: la narrativa de invencibilidad. Los jóvenes soldados que volvían, los llamaban Afghan-Tsi, traían consigo algo que el sistema no podía procesar: la verdad. Una verdad que decía que el ejército soviético no era invencible, que el sistema no tenía todas las respuestas, que la retórica oficial era mentira. Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985 con una misión imposible: reformar un sistema que solo funcionaba si nadie lo cuestionaba. Su doble programa, Glasnost, apertura informativa, y Perestroika, reestructuración económica, partía de una premisa correcta pero fatal: que el sistema soviético podía reformarse desde adentro. Lo que Gorbachev no entendió, o entendió demasiado tarde, es que el sistema no era un problema de ingeniería, era un problema de legitimidad. Cuando empezó a abrir los archivos, a permitir la crítica, a dejar que la prensa publicara noticias reales, no descubrió las costuras del sistema, las disolvió. La Glasnost no fue una medicina. Fue el momento en que el paciente supo que tenía cáncer terminal. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó. Lo que siguió no fue solo una catástrofe nuclear, fue el primer test real de la Glasnost. Y el sistema falló miserablemente. Durante horas el gobierno soviético no informó a su propio pueblo. Tardó 36 horas en evacuar Pripyat. Tardó 18 días en informar al mundo. El secretismo de Chernóbil no fue una anomalía.
Fue el sistema funcionando exactamente como siempre había funcionado. Pero ahora, con Gorbachov intentando abrir la información, la contradicción era imposible de sostener. Chernóbil fue la grieta visible en la pared, y cuando la gente vio la grieta, empezó a buscar las demás. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. En los despachos del Kremlin, los asesores esperaban que Gorbachov ordenara a las tropas soviéticas en Alemania Oriental intervenir. No lo hizo. Esa decisión fue un terremoto psicológico para el resto de las repúblicas soviéticas. Significaba una cosa concreta. Moscú ya no usaría la fuerza para mantener el bloque. El efecto cascada fue inmediato. Si el muro podía caer sin consecuencias, ¿qué garantizaba que Moscú sí intervendría en el Báltico, en Ucrania, en el Cáucaso? La respuesta era: nada. El poder imperial funciona mientras el miedo funciona. Cuando el miedo desaparece, el poder se disuelve tan rápido como llegó. Las repúblicas lo notaron antes que el propio Kremlin. Entre agosto y diciembre de 1991, 15 repúblicas declararon su independencia. No fue un proceso ordenado ni planificado. Fue un contagio. Lituania fue la primera, en marzo de 1990. Luego Estonia, Letonia, luego Georgia, luego Ucrania. Cada declaración hacía que la siguiente fuera más fácil. Este es el efecto cascada de legitimidad en su forma más pura. Cuando el primer dominó cae, los demás dejan de calcular si deben caer y simplemente caen. Lo más revelador es que muchos de los líderes de esas repúblicas habían sido leales funcionarios del Partido Comunista semanas antes. No cambiaron de convicción, simplemente respondieron al nuevo cálculo de poder. Los seres humanos no cambian de ideología cuando ven la verdad. Cambian cuando ven dónde está el poder. El 19 de agosto de 1991, un grupo de altos funcionarios soviéticos, el llamado Comité de Emergencia del Estado, intentó un golpe para revertir las reformas de Gorbachov. Lo que siguió fue uno de los momentos más extraños de la historia política del siglo XX. Un golpe que duró 72 horas y colapsó no por la resistencia armada, sino porque los propios golpistas dudaron. Boris Yeltsin, entonces presidente de Rusia, salió al balcón del edificio del Parlamento ruso, subió a un tanque enviado para cercar el edificio y pronunció un discurso que fue transmitido en directo. En ese momento, los soldados alrededor del tanque no dispararon, no porque les ordenaran no hacerlo, sino porque cuando te enfrentas a un ser humano que te mira a los ojos, la ideología desaparece. Después del golpe fallido, la velocidad del colapso se aceleró de forma exponencial. El 24 de agosto, Ucrania declaró su independencia. El 25, Bielorrusia. El 27, el 26, Moldavia. El 30, Azerbaiyán. El 31, Uzbekistán y Kirguistán. Septiembre trajo Armenia, Tayikistán, Turkmenistán. En noviembre, los 3 estados bálticos fueron reconocidos por la comunidad internacional. Y el 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en un bosque cerca de Minsk y firmaron los acuerdos de Belovecha, que disolvieron formalmente la Unión Soviética. Gorbachov no fue invitado a esa reunión. El hombre que había intentado salvar la URSS se enteró de su disolución por televisión. Ahora llegamos a la pregunta que nadie dentro del sistema pudo responder en su momento. ¿Cómo es posible que 300 millones de personas, miles de funcionarios, los mejores analistas de inteligencia del mundo, no vieran el colapso venir? La respuesta es el sesgo de supervivencia del poder. Los sistemas que llevan décadas funcionando generan en sus participantes una certeza irracional de continuidad. Los analistas de la CIA tampoco lo predijeron. Los académicos occidentales tampoco, porque todos, incluidos los críticos del sistema, habían normalizado la permanencia de la URSS como un dato del mundo. El mundo tiene una tendencia cognitiva profunda. Confundimos lo que ha sobrevivido con lo que es resistente. La URSS no era resistente, era rígida. Y la rigidez no sobrevive a las crisis, solo la flexibilidad sobrevive. Los datos económicos cuentan la historia mejor que ningún discurso.
En 1985, cuando Gorbachov llegó al poder, el PIB soviético era de aproximadamente 2 billones de dólares. En 1991, el año del colapso, había caído a menos de 1 billón. En 1995, 4 años después, la economía rusa, la principal heredera, representaba apenas el 48% del PIB soviético de 1985. En esos 10 años, la esperanza de vida masculina en Rusia cayó de 64 a 57 años. La tasa de natalidad se desplomó. El crimen organizado se disparó. El colapso de un sistema político no es solo un evento histórico. Es un experimento de laboratorio sobre qué pasa cuando las instituciones que organizan la vida de 300 millones de personas desaparecen de golpe. El resultado no fue libertad, fue caos. El 25 de diciembre de 91, Gorbachov firmó su renuncia como presidente de la Unión Soviética, un país que en ese momento ya no existía. En su discurso de despedida dijo: «Hemos abierto el mundo, hemos dejado de ser amenaza para ellos. Se han eliminado la carrera armamentística y la locura de la militarización». Fueron palabras de un hombre que creía haber ganado algo. La historia juzgó distinto. Lo que Gorbachov no pudo procesar, y lo que los historiadores todavía debaten, es si fue el hombre que intentó salvar un sistema insalvable o el hombre que al intentar salvarlo, lo destruyó. Esa ambigüedad no tiene respuesta correcta, pero nos enseña algo fundamental sobre el poder. El momento en que un líder empieza a reformar por miedo al colapso, el colapso ya empezó. Hay un paralelo que incomoda. Rusia hoy tiene muchos de los mismos mecanismos que destruyeron a la URSS. Un sistema de información cerrado donde las malas noticias no suben al líder, una economía dependiente de un solo recurso, un ejército sobreestimado enfrentado a guerras imposibles, y una clase dirigente que confunde la continuidad del régimen con la continuidad del país. No es profecía, es patrón. Los mismos mecanismos psicológicos que hicieron que el Politburó de Brezhnev no pudiera ver el colapso, hacen que cualquier sistema autoritario tenga dificultades para leer su propia realidad. El problema no es la falta de información, es que el sistema recompensa a quienes niegan la información y castiga a quienes la transmiten. Mientras ese mecanismo persista, el colapso siempre llega como sorpresa. La lección final del colapso soviético no es sobre geopolítica, es sobre psicología organizacional. Todo sistema, un imperio, una empresa, una institución, incluso una familia, desarrolla con el tiempo mecanismos para protegerse de la información que lo amenaza. Llamamos a eso cultura. Y la cultura, cuando funciona como filtro de realidad en lugar de filtro de ruido, se convierte en el mecanismo del colapso. La URSS no cayó porque el capitalismo era mejor. Cayó porque construyó durante 70 años un sistema perfectamente optimizado para ignorar sus propias fallas. Y cuando la realidad ya no pudo ser ignorada más, no hubo forma de procesarla. El antídoto no es la revolución, es la capacidad institucional de escuchar lo que no quieres oír. Los imperios que sobreviven son los que construyen mecanismos para recibir malas noticias. Los que no, colapsan. Siempre. Sin excepción.